Infocampo tiene la oportunidad de dialogar con un referente, con un médico veterinario. Ahora lo voy a presentar. Pero vamos a hablar de un tema que además es innovador. Además de hablar con un referente, vamos a hablar con un tema diferente, distinto también, que se trata del pastoreo precoz en sorgo. Y para hacerlo, vamos a poder charlar con quien dio los primeros pasos en este tema, y me refiero al médico veterinario Jorge Villalba. Jorge Villalba es egresado de la Universidad de La Plata, se especializa en cuidado en bienestar animal y respeto por el medio ambiente, y tiene su zona de trabajo en Tandil, ahí en la zona típicamente ganadera de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buenos días, un gusto compartir con ustedes, ¿cómo están? Gracias por este ratito, este diálogo con Infocampo, que vamos a tener un tema distinto, como decía, el pastoreo precoz de sorgo. Cuéntenos, Jorge, cuáles son las bases de este sistema de pastoreo precoz. Bueno, cómo no. Primero, destacar que es un cambio de paradigma en la utilización, en el aprovechamiento de esta excelente herramienta como forraje de verano, que es el sorgo de pastoreo. Es un cambio de paradigma porque hace 60 o 70 años que se pastorean los sorgos cuando han sobrepasado los 60 centímetros de altura. Esto fue siempre prescripto para evitar la toxicidad con el ácido cianhídrico que en algunas situaciones presenta el sorgo. Así que es primero un cambio de paradigma, por un lado. Por otro lado, es la incorporación de una herramienta muy interesante, ya que en este caso y para esta innovación tecnológica hicimos un enfoque interdisciplinario con el desaparecido ingeniero Alberto Alacia, otro colega, Ignacio Villalba, y yo, y aplicamos los principios de pastoreo precoz de verdeos de invierno, que desarrolló durante 25 años por lo menos el ingeniero Alberto Alacia en la experimental del INTA de Benito Juárez, y lo aplicamos al pastoreo del sorgo, que por supuesto la primera impresión que tuvo y respuesta del ingeniero Alacia dice no se puede porque es tóxico, hasta los 60 centímetros, y así se ha considerado los últimos 60 años. Pero incorporamos 2 o 3 hipótesis de origen veterinario, una que es intermedia, como es la epigenética. Creemos que el epigen que hace que el sorgo produzca ácido cianhídrico actúa en estrés hídrico, y el sistema de pastoreo precoz de los verdeos que hacía el ingeniero Alacia evita el estrés hídrico porque baja el requerimiento hídrico de la planta. Y por otro lado, teníamos también lo que llamamos dentro del bienestar respetar o tenerle fe a la vaca, decimos nosotros, pero es para que el concepto se meta en la gente, porque los animales bovinos, cuando el sorgo tiene contenido cianhídrico, dejan de consumirlo o bajan el consumo. Ocurre que si uno los pone en una parcela limitada, que tienen obligación y solamente posibilidad de comer eso, se intoxican y se mueren. Así que, haciendo uso de esa capacidad del bovino de discriminar entre esa planta que tiene contenido tóxico y tener otra alternativa, que en eso se basa el sistema. También en tener alternativa de pastoreo en un rollo, en una campo natural, en un silaje. Entonces el animal sería capaz de discriminar y no consumir tanto, casi no tendría por qué haber un accidente de intoxicación. Si a eso le sumamos que hay una reacción que se llama reacción de Guignard, que identifica la presencia de ácido cianhídrico y es aplicable, es rápida, es barata, es sencilla, sumando esos 3 conceptos y a la vez haciendo un monitoreo profesional para hacer un tratamiento inmediatamente, y como último punto que nosotros propusimos, hicimos una prueba de cobayo de laboratorio, o sea, tomamos unas vacas de descarte, unas poquitas vacas, y las dejamos 24 horas. No hubo ninguna reacción y iniciamos en 2008, en el mes de diciembre, a los 21 días de haber sembrado el sorgo la primera vez, el pastoreo precoz. Y no tuvimos ningún accidente. Y es de destacar que estos últimos 12 años ni se cambió la tecnología que se usó en esa primera vez, tampoco hemos tenido en este tipo de pastoreo de sorgo precoz, y cuando hablo de precoz estamos hablando de pastorear entre los 20 y 30 días, en vez de esperar 60 días.
Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar el sorgo en esa circunstancia y fuimos todos sorprendidos, sobre todo el ingeniero Alasia con su amplísima experiencia en precoz, pero también en pasturas y otros recursos forrajeros, que el sorgo respondió volviéndose, primero, muy macollador. Un sorgo común capaz que tiene 8 o 10 macollos, pasó a 18, a 16 macollos, se volvió cespitoso, una característica que ya había descrito el ingeniero Horacio para otros recursos, que en un momento siendo atacado muy seguido por el diente del bovino, tiende a bajar el porte y se extiende, lo que resultó en dos cosas. Primero, un control de malezas por sombreado. Y segundo, una mayor cosecha de luz, o sea, de energía, o sea, producción de materia seca. Ahora, hay que recordar una cosa, el sorgo tiene el doble de volumen radicular que el maíz y la mitad de la superficie foliar, o sea, de hoja, o sea que usa mucho más eficientemente el agua que el maíz y que otros muchos forrajes, pero además tiene resistencia al pisoteo, esa capacidad que les dije de macollaje. Y lo más sorprendente es que durante 120 días y después 150 días se mantuvo verde y estable en su contenido de proteína bruta, que es muy alto y de altísima calidad. O sea, todos los análisis que hicimos en diciembre, en enero y en marzo también, mantiene un nivel proteico de 20 a 24 y hasta 25 y 27%. Para clarificar a la audiencia, el mismo sorgo, si se pastorea a los 60 centímetros, tiene 12%, la mitad de proteína. Y cuando se hace en rollo o se deja diferido, tiene 6% o por ahí 8% de proteína. O sea que este sistema mantiene un altísimo nivel de proteína de alta calidad, porque nunca un forraje conservado o un subproducto, si fuéramos a reemplazar espelo de girasol con espelo de girasol, la proteína que falta en verano, nunca van a ser de la misma calidad que este sorgo, que encima tiene una digestibilidad extraordinaria del 72-74%. Eso implica una alta energía metabolizable, que llega a 2,6, 2,7 megacalorías por kilo de materia seca de esa materia tal cual. Bueno, toda esta respuesta lo convierte en una especie de alfalfa, porque produce todos los meses de verano, de rigor de verano, pero sin riesgo de empaste, pero con menos requerimiento de calidad de suelo y de muy bajo costo. Les diría, bueno, debe estar un sorgo en 7.000 pesos la hectárea, por todo concepto, o por ahí cerca, y eso diría que si produce 5.000 kilos de materia seca, que es lo que más o menos hemos medido a través de estos años, aunque un grupo crea por hizo satelital de índice verde y midieron 160 kilos de materia seca por hectárea, lo que sería muy alto si uno lo mantuviera todo el periodo de 120 días. Pero nuestro cálculo es más o menos 5.000 a 6.000 kilos de materia seca. Eso, 5.000 kilos de materia seca, significa prácticamente, al tener más del 20%, que va una tonelada de proteína por cada 5.000 kilos de materia seca. O sea que la tonelada saldría 7.000 pesos. Y ni hablar que cualquier subproducto que vaya a reemplazar, imposible en estos momentos hablar de soja, pero de espera de girasol o una espera de trigo, se va a 4 veces o 5 veces ese costo. Tiene otra ventaja. Este primer desarrollo que hicimos, lo hicimos en pastoreo continuo. Entonces, el animal, porque en eso se basa, en que esté continuamente castigado por el diente del bovino, le baja el porte, reacciona haciéndose cespitoso, multiplica sus macollos, cosecha luz, tapa las malezas, entonces nos da durante estos, hemos medido hasta 170 días de mantenerse verde. Y bueno, creemos que es una alternativa más para la cadena forrajera que se puede incorporar, porque lo hemos usado en tambo y tenemos una medición de este año muy interesante, donde unas 300 y pico vacas en 60 hectáreas, o sea, 5 vacas por hectárea de ordeñe, el rodeo de alta, digamos,
ingresaron un lunes y para el viernes pasaron de 10.000 a 11.000 litros. O sea, la única cosa que se introdujo como novedad nutricional en ese momento fue el pastoreo del sorgo, pero estamos hablando de altísima digestibilidad, alta proteína, buena energía y más vitaminas y una cantidad de elementos en el pasto verde que de alguna manera interactúan con el rumen y la producción subió. Los novillitos que uno pone engordan rápidamente. Y sobre todo yo lo que quería destacar, porque últimamente los grupos que hacen destetes tempranos en enero de sus rodeos, porque han conseguido ahí bajar los requerimientos de la vaca y ordenar un poco más la producción, pero tienen el problema de que no hay pasto verde en febrero, por ejemplo, y en enero, fin de enero. Entonces, es una buena alternativa para los destetes tempranos, porque funciona fantásticamente con 24% de proteína, que sí me detengo en la proteína. El bovino puede digerir 12%, 14%. Si no, le pasa lo que le pasa en las avenas. Ustedes habrán visto los terneros en las avenas con unas diarreas profusas, casi inmanejables. Nosotros no comemos avenas con terneros, pero novillitos también. ¿Qué pasó ahí? Hasta el 14% de proteína la digiere. El otro 10%, ¿quién lo digiere? Bacterias que están en el pasto o otros microorganismos que producen unos desechos que el organismo del bovino no está adaptado a ellos y terminan diarrea. O sea, es nada más que eso lo que pasa. Pero en este caso el ternero, y más si tiene una suplementación de grano y de fibra, como por ejemplo un silaje, avanza en una velocidad espectacular. Yo creo que no baja del kilo diario, esos 100 días, cuando en otras situaciones, otros establecimientos tienen que recurrir al encierre, porque no hay ni calidad en proteína ni en energía en el verano, y o recurren al encierro o se resignan a tener unas bajas ganancias de peso. Acá ni encerramos ni nos resignamos a bajas ganancias de peso, se puede trabajar con una ganancia arriba del kilo diario. Y otras cosas que no quiero olvidarme de resaltar, es que a la vez, con ese 5% que uno haga, pensar que en los verdeos de invierno seamos un 20% en el sistema donde son mixtos y tenemos que mantener una recría. Acá uno soluciona el bache ese de verano y, lo más importante, permite descansar las pasturas en el rigor de verano, que es cuando mueren tantas plantas, porque donde se descubre un poquito el suelo, la temperatura ahí llega a 50 o 60 grados, donde pegó el sol sobre la tierra. Ahí mata plántulas nuevas y de las que ya están incorporadas. Entonces, ese recurso que nos permite sacar de la pastura, trabaja para que las pasturas tengan una persistencia mayor. O sea que creemos que desde todos lados hay que probarlo más. Sí, es muy importante y no me quiero olvidar, nunca entrar con animales hambreados, porque dijimos, el animal es capaz de discriminar, pero no cuando está hambreado. ¿Sí? Nosotros, todas las intoxicaciones, acá en las sierras hay una planta tóxica que es romerillo. Todas las muertes que hemos visto es cuando los animales los tienen 3 días encerrados y sale desesperado a comer lo que sea. En esto es lo mismo. Si uno entra con animales que no estén hambreados, si encima le deja, siempre tiene que tener la alternativa de un rollo o un potrero contiguo, una pastura vieja, degradada, un agropiro que esté ahí, un campo natural, y si no tenemos esa situación, le damos rollo, que tengan acceso al rollo. Pero a la vez sí es importante balancear esa cantidad de proteína, o sea, buscar el balance nutricional, que es lo que realmente logra la salud y la alta ganancia de peso, que pueda consumir una fuente de energía, como puede ser grano húmedo de maíz. Nosotros hace unos 7, 8 años incorporamos el autoconsumo de la bolsa de grano húmedo de maíz, porque el animal se balancea, pero siempre que lo dejemos. Cuando nosotros lo encerramos, lo enfermamos. O sea que tiene múltiples posibilidades de aplicación, y entre esas múltiples nos ha pasado los primeros años que no acertamos con la carga y sobraba sorgo, lo cerramos para poder mantenerlo contra el piso, pero hicimos rollos con el excedente. Pero también se puede hacer un sorgo diferido y dejarlo. Uno le puede levantar en las últimas lluvias de febrero, por ejemplo, llovió bien, se deja, va a cosechar luz todavía un par de meses,
y tenemos un hermoso sorgo diferido. O sea, rollo, sorgo diferido. Otra ventaja, permite la intersiembra. En febrero en el tambo, este año lo arrasaron al piso, que uno casi se murió. Siembra directa de avena, por ejemplo. El ryegrass hasta se puede echar al voleo, con avión lo hacen algunos, o con una fertilizadora que tira la semilla, es rápido, baratísimo, y a los 20 días el sorgo que había estado contra el piso ya tenía 20 y pico centímetros, crece 1 centímetro diario, una cosa, más de 100 kilos, eso significa más de 100 kilos. Es una planta que cosecha mucho luz, ¿sí? Para los que son más entendidos, una C4, cosecha luz de una manera tremenda y crece a mucha velocidad. Sí es importante respetar profundidad de siembra, porque estamos en rigor de verano. Cuando dejan la semilla un poco superficial, no llovió y el día de mucho calor se muere esa planta. Pero no es el problema es de falta de profundidad. La otra cosa, ayudar un poco, le vamos a exigir como un auto de carrera, tenemos que echarle nafta especial, entre 80 y 120 kilos de fosfato diamánico ha resultado bien. Falta avanzar en esto, en la medida que la gente lo use, aunque hace 12 años que lo usamos nosotros y de a poco se va extendiendo, pero bueno, cuando se use más masivamente, o la gente de INTA o facultades lo investiguen un poco, se van a sumar seguramente otras virtudes que nosotros en el trabajo de asesoramiento ganadero que hacemos, aunque tengamos las ganas de hacer otro seguimiento que no da el sistema, ¿no? Así que, intersiembra, que nos permite enganchar esa cadena de pastoreo con un verdeo. A los 20 días, como les decía, ya estaba el ryegrass, pero el sorgo seguía con 20 centímetros. Y cuando se empezó a entregar el sorgo, avanzó el ryegrass, y tenemos fotos del mes de agosto comiendo el ryegrass implantado 1 mes y medio antes de que se terminara el sorgo. O sea, uno hace un enganche, es muy eficiente el uso de la tierra en ese momento, y también queremos que supere en eficiencia otros sistemas de un sorgo diferido, por ejemplo, porque uno tiene ocupada la tierra todo ese tiempo. En cambio acá, bueno, llegaron las primeras heladas de abril en nuestra zona. En otros lados donde hay mejores temperaturas, seguramente tenemos medido 170 días en Partido de Azul de persistencia de planta verde, o sea que seguramente si la temperatura acompaña y la humedad, como puede ser en zonas de nuestro litoral, o la vecina República del Uruguay, o sur de Brasil, o otros lugares donde tengamos esas condiciones para que se den para lo que se da para el mijo o la moa o el maíz, también se va a dar para el sorgo, que, repetimos, no tiene tanta exigencia de calidad de suelo, ni tanta exigencia de agua, así que es una planta de una gran nobleza. Jorge, le pregunto sobre todo por los híbridos, ¿cuál es la mejor elección al momento de sembrar un cultivo que va a tener este comportamiento, como dice usted, ¿no? Que en algún momento va a ser macollador? Muy buena pregunta, Pablo, porque justamente este año pasado, o sea, 19-20, sembramos, por gentileza de un laboratorio, que no sé si lo puedo nombrar, laboratorio, es un semillero, Tobin de Salto, nos proporcionó, para hacer una experiencia, una nervadura marrón, ¿sí? Sí. Esos sorgos que tienen menos lignina y mayor digestibilidad en los estadios que se comen en el viejo paradigma. Mantiene una mayor digestibilidad, pero acá, que lo comemos a 20 centímetros, 25 centímetros, y está en una edad muy temprana, muy joven la planta, no tuvo ninguna diferencia, ni en calidad, ni en elección de la hacienda, ¿no? Para ellos, porque hay que recordar que cuando uno le tiene cortito, y son los primeros estadios, yo me acuerdo que el ingeniero Linta le sacaba 600 kilos por hectárea a un agropiro, pero lo mantenía contra el suelo a 5 centímetros. La misma gramilla es un excelente verdeo. Hay un ingeniero del INTA, Joan Gil, me parece que dice, no son malezas sino bienesas, porque uno las come chiquititas y la digestibilidad se mantiene alta. Entonces, acá no hay diferencia entre los híbridos y los forrajeros. O sea que como por precio es más conveniente,
y posiblemente en rusticidad también sea un poco más rústico, porque siempre más especialización, o sea, una vaca lechera es más delicada que una vaca de cría, ¿sí? Entonces, y una especie que uno la tuvo que seleccionar por una característica, como si fuera en el caso del sorgo, un híbrido de alta digestibilidad, va a ser más caro seguramente que un forrajero común, un Sudan Grass, como se le llama siempre en el campo, que no tiene más exigencia de haber sido seleccionado por baja toxicidad y por su capacidad de rebrote. Así que no hay diferencia, buena pregunta. Y Jorge, otra pregunta que me surge que me parece importante, teniendo en cuenta que puede tolerar el sobrepastoreo, evidentemente es una estrategia para alta carga, es decir, aquel productor que decide tomar esta decisión de sembrar un sorgo para pastoreo precoz puede, o sea, cargar con bastantes animales las parcelas, porque o sea, entiendo que no hace la diferencia parcelarlo o hacer un pastoreo rotativo. Sí, bueno, acá el sistema lo iniciamos con pastoreo continuo, siempre con nuestro concepto, hay que tenerle fe a la vaca, sea el bovino en general. Entonces, el bovino cuando la disponibilidad baja mucho, dice, me voy a comer el rollo, el silo y el maíz, ¿sí? Y entonces se va balanceando. O sea, el sistema es con pastoreo continuo, lo que incorpora otra ventaja que es bajo costo. Costo de trabajo diario, de hacer las parcelas, y costo del eléctrico, del electrificador, las pantallas, de todo. O sea, lo desarrollamos y lo usamos hasta el día de hoy como un sistema de pastoreo continuo. Pero es tan dúctil, con tanta capacidad de adaptarse, que si uno lo hace en parcelas, pero no deben durar más de 7 días, porque con esa producción de materia seca por hectárea por día, si no se va a ir de altura. En el tambo lo utilizan, cada 7 días se vuelve a la parcela, cada 7 días. No importa, se arrasa, se recupera. A los 7 días, increíble. Bueno, lo que estamos hablando, de que si creció 1 centímetro o más de 1 centímetro por día, que eso está medido, pero habiéndolo dejado sin superficie foliar casi. Está bien que al estar cespitoso, hay hojas que no se las pueden comer, recién cuando empiezan a levantar se las comen. Entonces, en 7 días habría que volver en un sistema de invernada intensiva de alta carga, aunque no lo recomendamos, y en el sistema de tambo también, pero no tarda más de... Y si uno ve, como ocurre con el pastoreo Guasén, y bueno, que vaya a arroyo y siguen el circuito, porque a veces tenemos que considerar que esto depende mucho también de la humedad y la temperatura. Si llovió bien, no ha pasado, habiendo calculado bien la carga, llovió lindo y tenemos que cerrar a 10 hectáreas porque si no le ganan a la hacienda, y acá el secreto está en mantenerlo siempre en esos entre 5 y 20 centímetros, ahí se tiene que mantener, y no pasa, la altura no debe pasar el nudo de la pata del vacuno, ¿sí? El pichico, como dicen en el campo, bueno, en esa altura se debe mantener. O sea que si uno implementara un pastoreo porque el sistema se lo exige, habría que cuidar el que se escapó, y bueno, déjenlo y que vaya a los 7 días habría que volver, y si vino muy rápido el crecimiento, achicarlo todavía. Pero el sistema de pastoreo continuo, porque hay otra cosa, que también hay que acordarse, que el bovino va, en el que es consumo en pastoreo, va subiendo su consumo hasta que llega a los 1000 de disponibilidad de materia seca por hectárea, y entonces ahí ya hace una curva derecha porque no puede consumir más que eso, ¿sí? Entonces no tiene caso que pase de ahí, no va a consumir más de eso. Y del mismo modo, cuando el cultivo baja mucho y no justifica, porque la naturaleza es eficiente por naturaleza. Entonces, la vaca dice, no, acá está muy cortito, no hace falta sacarla, no, ellos se van y comen en el otro lado, en el recurso que tengan, y mientras se acomoda el sorgo. Así que por eso funciona de manera ideal en pastoreo continuo, con carga fija, y sería superficie variable, porque la superficie del sorgo le agregamos una superficie o en altura, si metemos rollo o silaje, o en
Jorge, le hago la última pregunta porque me parece importante y no extendernos mucho en el tiempo. ¿Qué recuerda de esos años? O sea, usted comentaba que este manejo lo empezó a implementar desde el año 2008, lleva 12 años. ¿Y qué recuerda de esos años en que los veranos fueron más secos, como este, como puede pasar para el productor que decide hacer pastoreo precoz de sorgo, lo sembró ahora, porque por lo que los datos que surgieron de la bolsa se empezó a sembrar en esta época? ¿Qué recuerda de esos años en el que el verano fue un poco más seco, la temporada fue un poco más seca, y qué cuidados hay que tener en función de que se puede presentar una seca? Sí, otra linda pregunta, Pablo. Justito cayó. El año que empezamos era 2008, gran sequía, si te acordarás, ¿sí? Sí, sí. Bueno, las fotos cuando empezamos a pastorear con los novillos, están caminando, luego hacienda mansa, nosotros, y van levantando tierra. Y la otra cosa muy importante para el que no haya sembrado el sorgo, si está plantado seca ahora, aunque acá hay buena humedad en los suelos de Tandil y la zona, pero extraordinario del ingeniero de la Asia era, la semilla tiene que esperar la lluvia, no esperar que llueva y después sembrar. Dice, total, que esté en la bolsa o ahí, va a ser lo mismo. Entonces, la semilla se sembró un 19 de noviembre con plena seca. Plena seca es una nube de tierra cuando se hizo convencional, con doble disco, aunque acepta bien la directa, con cuidado de controlar muy bien las malezas, ¿sí? Porque si no, las malezas de verano son mucho más agresivas que todo lo más que andan dando vuelta y siempre están, entonces hay que tener cuidado con eso. Buen control de maleza, buena profundidad de siembra, como ya dijimos. Entonces, se espera, la semilla espera la lluvia, enterrada a los 4 o 5 centímetros. Y la otra cosa interesante, que es el sistema, los principios de la Asia del pastoreo precoz. Cuando uno a los 20 días pastorea, esa planta que tuvo suerte y agarró, creció en punta, y si uno la deja, va a tener un desarrollo apical y va a dar alguna hormona para que no crezcan los macollos, esa queda emparejada con el pastoreo precoz. ¿Eso qué hace? Que se empareja el cultivo, además de estimular el macollaje, y esa plantita que nació más tarde por circunstancias del lugar que le tocó caer, alcanza el resto. Entonces, uno unifica el cultivo y aprovecha mejor la luz, mejor todo. Gracias a eso, haber sembrado aún con sequía, esperando la lluvia, y sí con el pastoreo precoz, que aparte hace otra cosa, cuando hay convencional, compacta un poco la tierra y mejora o permite que por capilaridad la humedad que está más abajo suba, si no, si le quedó suelta, no, pero ese pastoreo enseguida la compacta, que es otro de los principios de la Asia para los verdes de invierno. Compacta la tierra en las convencionales y entonces uno no se queda sin pastorear una avena porque llovió, porque se quedó compactada. Con esto y encima logra en este caso de verano que la capilaridad funcione y la humedad que está abajo se aproveche también para este noble recurso forrajero. Es decir que, en conclusión, básicamente el sistema no requiere ningún ajuste, ninguna alteración si la temporada viene un poco más seca. El productor puede seguir. Exactamente, por eso cuando al principio dijimos, resiste mejor la sequía que la mayoría de otros recursos. En el caso del maíz, porque tiene el doble de volumen radicular y la mitad de superficie foliar, o sea, de hoja, para evaporar. Entonces, es como que el agua que le llega la atesora. Pero si encima le bajamos el porte y el consumo de agua baja, decía el ingeniero Lacia, me acuerdo siempre, dice, y con esto hacemos llover desde abajo. Claro, porque es como que uno lo baja así y es como que lloviera igual porque bajó el consumo de agua y sobre todo no entramos en estrés hídrico que sería generador de toxicidad. Y vuelvo a otra cosa, si por alguna causa uno dejó de pastorear, porque primero, antes de entrar, acuérdense lo que dijimos, antes de entrar, primero análisis de toxicidad en laboratorio de ácido cianhídrico con la reacción de Guignard, que es rápida, sencilla, barata, bueno, es cualitativa, o hay o no hay, en ese caso, pero ya en estos años no hemos tenido en este estadio de la planta toxicidad. Pero si uno dejó de comerlo por X causa y vuelve a la semana o a los 10 días, 15 días,
recomendaríamos volver a hacer la regresión de Guiñar, que la hacemos con muestras individuales que sacamos en loma, media loma, en el bajo, en las cabeceras, como para tener y a la gente que va a sembrar por primera vez y todavía tiene una cierta prevención, decirle, bueno, pongan alguna vaca de descarte un par de días, si quieren, para sumar a todas las demás cosas. Y la otra cosa, sí o sí, es que la hacienda no tiene que entrar hambreada. Tiene que entrar del potrero, inclusive ese potrero alternativo que tiene, abrirle la tranquera y que se vaya metiendo sola a comer, pero no a comer con hambre, porque entonces ahí eliminamos prácticamente ningún riesgo de que haya un animal muerto. Pero tampoco se olviden que el monitoreo profesional yo creo que es indispensable, tiene que estar el veterinario y el agrónomo, porque esto arrancó como trabajo interdisciplinario y creemos que es la única manera de atender con éxito los sistemas mixtos. Tiene que ser un trabajo conjunto del ingeniero y del veterinario para monitorearlo. La parte nutricional, que es fundamental, porque aprovechemos esta proteína del 24%, que no se nos convierta en algo negativo porque produce una diarrea, si no le compensamos con fibra, porque otro dato de laboratorio que tenemos, muchos datos en 12 años, tiene 16% de materia seca. Con 16% de materia seca, o sea, tiene poca fibra. Entonces, ¿con quién se la va a aportar? O el silaje de planta entera, o el rollo, o el campo de más baja calidad, que sobre todo en verano va a estar más lignificado, va a tener más fibra, entonces se balancea. Hay que mantener un concepto fundamental en la explotación del bovino. El rumen, en realidad la vaca es algo que rodea a un laboratorio extraordinario que creó la naturaleza, que es un rumen, ¿sí? Por eso come lo que nosotros no comemos, si no, no estarían las vacas. Nosotros comeríamos lo que come ella, pero la vaca existe porque puede ese sistema del rumen digerir un pasto que es que para nosotros no es alimento. Ahora, ese rumen necesita, tras millones de años de seleccionarse en eso, que le haga cosquillas a su alimento. Y la cosquilla se le da la fibra. Clarísimo, Jorge. Bueno, y quedarán preguntas y bueno, estamos a disposición. Ustedes tienen nuestra dirección de correo. Nosotros nos interesa, o sea, hace muchos años incorporamos un concepto que el conocimiento entra en valor cuando uno lo comparte y realmente ocurre eso y bueno, y también es una especie de homenaje al ingeniero Alasia que tanto trabajó en la extensión, en Benito Juárez y toda la zona hizo tantos trabajos, así que estamos con todo gusto dispuestos para responder preguntas. Le agradecemos, Jorge, estos conceptos tan claros hablando de pastoreo precoz de sorgo. Lo despedimos de Infocampo y le agradecemos esta comunicación. Igualmente ha sido un gusto compartir con ustedes.